Hola a todos, el día de hoy veremos la clasificación elaborada por la FAO, la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, conocida con el nombre de WRB, Base Mundial de Referencia de Clasificación para el Recurso Suelo. Los conceptos generales de este sistema es que es un sistema comprensivo que permite a las personas enlazarlo con el sistema de clasificación nacional. Se basa en propiedades del suelo, definido en términos de horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico, todas ellas mensurables. Es importante destacar que generalmente este sistema de clasificación sirve como un sistema de clasificación secundaria, en donde cada país presenta un sistema de clasificación primario que generalmente corresponde al sistema de clasificación elaborado por ese país, y este es un sistema de clasificación que permite correlacionarlo con sistemas de clasificaciones de otra parte del mundo. Bueno, cuando hablamos de la clasificación de suelos de este sistema, nosotros sabemos que el sistema del Soil Taxonomy, el utilizado en Argentina, es un sistema de clasificación que está basado en categorías altas y en categorías bajas. Las categorías altas, recordemos que estaban compuestas de orden, suborden, gran grupo, en donde en orden había 12 tipos de órdenes diferentes y a medida que íbamos descendiendo de categoría, iba aumentando el grado de detalle de las propiedades que se van reconociendo en el suelo. Así pasamos a definir posteriormente las categorías bajas de la clasificación del Soil Taxonomy, definiendo lo que son los subgrupos y lo que es la familia. En lo que es la clasificación de la WRB es algo distinto. Aquí tenemos grupos de suelos de referencia, que es el primer nivel de clasificación. Y acá se aglutinan 32 grupos de suelos de referencia. Este grupo o este nivel 1 sería lo que en el Soil Taxonomy representaría el orden. Los calificadores grupo 1 son calificadores típicamente asociados y calificadores integrados. Es decir, que aquí lo que hacemos es otorgarle algún tipo de propiedad distintiva del suelo que esté asociada con lo que es el grupo de suelo de referencia o que sea integrada a ese grupo de suelo de referencia, como puede ser un horizonte diagnóstico o un horizonte superficial diagnóstico, gomólico, úmbrico y esas características. Y los calificadores de grupo 2 son otros indicadores que generalmente tienen más que ver con lo que es la morfología del perfil y algún aspecto que se quiera destacar del mismo, como puede ser la textura. Las reglas de la clasificación. Se controla la morfología, espesor y profundidad de capas frente a los requerimientos de los horizontes, en particular horizontes de diagnóstico, propiedades y materiales de la WRB. Debemos encontrar un GSR, un grupo de suelo de referencia, que permita la combinación de los horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico definidos mediante propiedades, recuerden, mensurables. El suelo pertenece al primer grupo de suelo de referencia donde se cumplen todos los requerimientos. Indicamos los calificadores tipo 1 y 2 y deben agregarse todos los calificadores que aplican. A diferencia de lo que es el Soil Taxonomy, que nuestra clasificación termina en la familia, lo que es el grupo de suelo de referencia y la clasificación de la WRB es una clasificación que yo nombro el grupo de suelo de referencia y posteriormente a ello doy todos los detalles necesarios para terminar de definir el suelo. Bueno, comenzaremos con unos ejemplos. Este es un ejemplo de un trabajo con el cual me recibí. Es un trabajo realizado en la ciudad de Córdoba, en donde se intentó comparar lo que es la clasificación del Soil Taxonomy con lo que es la clasificación de la WRB. Y acá observamos un perfil compuesto de un horizonte A, un horizonte BW, un horizonte C y un horizonte CK. Bueno, a grandes rasgos lo que observamos era un enrojecimiento del horizonte A, el cual se diferenció del horizonte BW, donde el BW tenía un incremento mínimo en la concentración de arcillas, con aislada presencia de barnices, con un desarrollo de arcilla o textura más bien arcillosa por neoformación. Luego pasábamos a un horizonte C,
de textura bastante diferenciable a la de BW y de estructura también orientándose hacia una textura más masiva. Y finalmente pasamos a un horizonte CK con una violenta reacción al ácido clorhídrico. Ahora bien, a la hora de clasificar este suelo por lo que es el método de la clasificación de la WRB, lo definimos de la siguiente manera. Encontramos que el grupo de suelo de referencia que más aplicaba era el correspondiente a suelos con una alta proporción de materia orgánica, desarrollados a partir de un epipéon mólico y que en profundidad tenían la capacidad de a partir de un proceso de descarbonatación-carbonatación, desarrollar un horizonte CK. Ese grupo de suelo de referencia son los castanocen. Luego, lo que era el calificador que elegimos para el caso del perfil anterior es un áplico que se utiliza cuando no aplica ninguno de los calificadores previos. Es decir, que el castanocem ya te define que tiene un epipéon mólico, entonces no se puede definir un castanocem mólico. Y todos los anteriores, como observamos acá, aquí están los calificadores, no aplicaba ninguno, es decir, no tenía un horizonte gípsico, ni petrogípsico, no tenía un duripan, tampoco estaba la opción de poner un horizonte cámbico. Entonces, el que se utilizó fue el áplico, que quiere decir que ninguno de los anteriores aplica. Y límico, que es el calificador de segundo orden, se aplica en base a la textura que domina el perfil de suelo, que es limosa. Bien, este suelo cabe destacar que en lo que es el Soil Taxonomy es un perfil de suelo que responde a una plustol. Es un suelo que llega a desarrollar mínimamente un horizonte BW, pero no llega a la categoría de definir un horizonte argílico. Entonces, este suelo es conocido como aplustol, además se desarrolla en un régimen humedústico, entonces se define como aplustol. Bien, pasamos a definir el otro perfil de suelo que se realizó en este estudio. También es un aplustol, pero este suelo, desde el punto de vista de la clasificación de la WRB, se encontraron restos de desechos de asentamientos humanos, principalmente vinculados a ladrillos, cerámicos y esas características. La WRB define un grupo de suelo de referencia específico para la actividad antrópica desarrollada en las ciudades, como los tecnosoles. Entonces, este suelo que estamos viendo acá no va a ser un castanocem, aunque tiene las mismas propiedades, sino que va a ser un tecnosol. ¿Por qué? Porque tiene artefactos y los tecnosoles me indican que si presentan más de un 20% de artefactos se definen como tales. Entonces van a ser un tecnosol y vamos a utilizar los siguientes calificadores. Úrbico, que contiene que dentro de ese 100% de artefactos, más del 20% corresponden a escombros y desechos de asentamiento urbano. Perdón, es requisito que tengan un 20% de artefactos dentro de ese 20%, que sería el 100% posteriormente, el 35% más, debe ser escombro y desecho de asentamiento urbano. Después tenemos el calificador 1, otro más que es mólico. ¿Por qué? Porque presenta un horizonte mólico. Y finalmente, debido a la textura del limo en gran parte del perfil, ya sea limosa o franco-limosa, tiene un calificador 2 límico. Entonces el suelo, según la WRB, se define como tecnosol úrbico mólico límico, lo que hubiera sido un aplustol típico en el caso del Soil Taxon. Bueno, ahora vamos a ver comparaciones respecto a los perfiles de suelos de Córdoba y vamos a ver la nomenclatura para cada caso. Observamos aquí el caso de los arenosoles, según el grupo de suelo de referencia, que es lo que es FAO. Son suelos desarrollados sobre materiales arenosos. El equivalente son
sería el suborden desarrollado por el Soy Taxonomy o conocido con el nombre de Samen. Los Samen son entisoles en donde domina la textura areno-franco-gruesa. Entonces, observemos el primer caso en donde un grupo de suelo de referencia se corresponde no con un orden del Soy Taxonomy, sino con un suborden. Aquí están los arenosoles, que obviamente están dominados por textura areno-franco-gruesa, y observamos los posibles calificadores, ¿no? Estos son los calificadores principales que le siguen directamente a lo que es el término de arenosol y posteriormente los calificadores secundarios. Los fluisoles son suelos asociados a ambientes fluviales dinámicos con alteración irregular de materia orgánica con la profundidad. Exactamente lo que me representa a mí el suborden de los entisoles fluent, que era la alteración irregular descendiendo la profundidad de la materia orgánica. Acá observamos casos y aquí tenemos lo que son, por un lado, los calificadores principales y los calificadores secundarios. Bueno, lo que son los gleisoles, ¿qué representaría el caso del gleisol? Representa el régimen de humedad acuícola que tanto hablamos en la clase pasada. Es el equivalente de la característica del Soil Taxonomy del régimen de humedad acuícola, es decir, todo lo que tenga régimen de humedad acuícola, ya sea un aqualf de los alfisoles, un ustal, un aquol, un aquent, todos ellos corresponderán a un gleisol. En el caso, obviamente, de estar también representado por moteados y esas características. Acá observamos lo que son los calificadores tanto de primer y de segundo orden, de los gleisoles, y pasamos a los leptosoles. Es un caso raro de suelo que se puede dar para diferentes tipos de órdenes. Son suelos delgados en donde por debajo del horizonte A yace el contacto lítico, yace la R. Entonces podemos llegar a tener una R o a lo sumo una ACR. Generalmente la roca comienza a menos de 25 centímetros, ¿no? Entonces es importante ahí definir en base al espesor si se tratara de un epipeón mólico o de un epipeón ócrico o de un epipeón úmbrico si no está saturado con bases, y en base a eso poder definir el posible calificador. Ahí observamos posiblemente un horizonte A yaciendo directamente sobre la litología. Los regosoles representan formación de suelos limitada, representan a los entisoles que no son incluidos ni en los arenosoles ni en los fluvisoles. Entonces sería en el caso de los hortent, porque los aquent son incluidos en los gleisoles. Aquí observamos los regosoles, son perfiles AACC de muy limitada profundidad. Los nitisoles son suelos con abundante arcilla. Ojo que pueden ser los alfisoles, pero generalmente son los alfisoles que se desarrollan asociados con una importante climatología de precipitaciones y de humedad, ¿no? En ambientes subtropicales a tropicales, en donde tenemos alfisoles asociados generalmente con ultisoles y oxisoles. Es importante destacar que son suelos muy arcillosos y que es importante que se diferencien de los otros suelos que vamos a ver en un rato, que son los alfisoles, que serían los alfisoles con una buena saturación con bases. Estos tienen baja saturación con bases, en algunos casos supera el 35%, lo que lo diferencia de lo que sería un ultisol, en el caso del Soy Taxon. Ahí vemos coloraciones pardas. Y pasamos a lo que son los Solon-Chac. Los Solon-Chac son los suelos con horizonte sálico, es decir, con conductividades elevadas,
y que cumplen las características necesarias para ser sálicos. En el Soil Taxonomy se dan en ambientes donde se desarrolla el proceso de salinización. Aquí observamos el Soil Chat con un horizonte sálico. Los solonets son suelos con horizonte nátrico. En el Soil Taxonomy, en ambientes donde se desarrolla la alcalinización, es decir, asociada generalmente a horizontes B, BT, pueden tener calificadores, acá observamos, calificador mólico, calificador sálico, gípsico, petrocálcico, cálcico, todas condiciones que se pueden dar en un suelo alcalino. Y aquí observamos la estructura típica de la alcalinización, que son las columnas con las puntas redondeadas, ¿no? Claramente observable allí. Bueno, los gypsisoles son suelos con presencia de horizonte gípsico o petrogípsico. En el Soil Taxonomy son suelos con horizonte gípsico o también o petrogípsico, principalmente desarrollados en regiones áridas. Entonces, generalmente ustedes el suelo que tenían para clasificar la vez pasada, que era una capa de yeso cementado, se hubiera asociado con este tipo de suelo. Los calcisoles, lo mismo de recién, la presencia de un horizonte cálcico o petrocálcico, y se dan con suelos con horizonte cálcico. Hay requerimientos más específicos, ¿no? A lo largo de cada perfil de suelo, pero a grandes rasgos siempre se cumple esta condición. Los catanocen tienen un buen contenido de materia orgánica, acumulan en el subsuelo carbonato yeso. Es el caso que yo le mostré de mi trabajo final. En el Soil Taxonomy se reconocen como ustoles, principalmente por el clima en donde se desarrollan. Y aquí observamos los posibles calificadores. Recuerden que nosotros elegimos el aplico porque no aplicaba ninguno de los anteriores. Y de aquí habíamos elegido el que representaba las características texturales limosas. Aquí observamos un buen contenido de materia orgánica, el desarrollo de al menos un B incipiente, y posteriormente la acumulación en carbonato de calcio, ¿no? Los luisoles es importante que lo diferencien de los nitisoles que vimos recién. Tienen buen contenido de materia orgánica y a diferencia de los anteriores, la saturación con base es elevada. Entonces estos son alfisoles más cercanos a nosotros, ¿no? Bueno, lo mismo de recién, tenemos calificadores principales y calificadores secundarios que hacen referencia netamente a lo que es el perfil, por ejemplo, lo que es frágico, que habla de la presencia de un horizonte posiblemente medianamente endurecido, la presencia de horizontes cálcicos, gípsicos. Básicamente hay que ir alternando entre esos suelos, ¿no? Aquí observamos lo que son los durisoles, que son suelos con horizonte endurecido, con cementación reversible o irreversible. En el Soil Taxonomy están representados por el gran grupo DUR o FRAG. Ustedes recuerden lo que son los duripanes o fragipanes, los duracuoles, los fragiaqualf. Son típicos del Soil Taxonomy, pero recién a nivel de gran grupo. Acá se le da una posición en lo que es el grupo de suelo referencia o grupo de suelo principal. Bien, pasamos a la parte para mí más destacada de lo que es la WRB, es cómo se entra el tema de la actividad antrópica. La actividad antrópica en el Soil Taxonomy aparece a nivel de gran grupo, es decir, en la categoría más baja dentro de lo que es la categoría alta del Soil Taxonomy. Acá aparece como grupos de suelo de referencia y existen dos grupos de suelo de referencia diferentes para hablar de la actividad antrópica del hombre. El antrosol, que son suelos afectados por la actividad antrópica con fines agropecuarios, y tiene como Soil Taxonomy, o lo que dijimos recién del Soil Taxonomy, que lo distinguimos a nivel de gran grupo como ANT. Bueno, son suelos que definen o se quedan definidos a partir de un horizonte órtico, irrágrico, plágico o térrico. Todos estos son horizontes de un origen antrópico.
y posteriormente a ello definimos lo que es el calificador del grupo 2. Por ejemplo, este es un antrosol irrágrico que básicamente se desarrolla a partir de una, una un persistente desarrollo de riego y la consecuente formaciones de horizontes antrópicos a partir del proceso de acumulación salina y esas condiciones que se dan en superficie, como así también la sedimentación de ciertas partículas. Y lo que hablamos recién, lo que eran los tecnosoles, son los suelos afectados por la actividad antrópica. Se encuentran donde la actividad humana se haya desarrollado, principalmente habla de suelos desarrollados en ciudades. Es por ello que el Soil Taxonomy esto no lo nombra, porque el Soil Taxonomy considera las zonas urbanas como zonas misceláneas sin importancia para la actividad agropecuaria, entonces son zonas que no se mapean. Entonces, estos suelos se definen a partir del 20% más de artefactos en los primeros 100 centímetros de la superficie del suelo o hasta roca continua. O también pueden estar definidos por lo que es una geomembrana construida, continua, lentamente permeable e impermeable o una roca dura técnica que comienza cerca de la superficie del suelo. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Con la presencia de pavimento y el posterior desarrollo del perfil de suelo. Este sería un tecnosol úrbico, no, perdón, este es un tecnosol ecránico que habla de la presencia de esa geomembrana. Posteriormente a ello se puede definir lo que es la textura o básicamente en este caso nos permite, por ejemplo, nosotros también observamos en lo que era la zona de Bower la posibilidad de que se desarrollen tecnosoles úrbicos, que es la presencia el gárbico, que es la presencia de material generalmente derivado de lo que es la basura, ¿no? Y posteriormente a ello se puede definir en base a lo que es el análisis de esa basura como tóxico. Entonces es una manera bastante avanzada en comparación con lo que es el Soil Taxonomy de hablar de los suelos en las ciudades. En el Soil Taxonomy hay prácticamente nada acerca de estos estudios y lo que es la FAO a través de la WRB me permite a mí llevar hasta este nivel de clasificación un posible nombre para el suelo para después, posteriormente, permitir una mejor organización como ciudad, ¿no? Bueno, hasta acá ha llegado la clase. Es una clase relativamente corta porque es una clase netamente introductoria a lo que es este sistema de clasificación. Es un sistema de clasificación que nosotros, si hacemos ejercicio práctico, van a ser pocos y van a ser de una bastante sencillos, o sea, no vamos a, a hacer mucho hincapié en el tema porque es una clasificación que no se aplica en nuestro país. Lo que sí es importante que presten atención a esta parte, que es la parte de lo que es la clasificación en ciudades y cómo podemos utilizar esta clasificación para definir un suelo en una determinada ciudad, que si vendríamos con la clasificación que vimos la clase pasada, no obtendríamos nada. O sea, nosotros vamos a detallar un muestreo del suelo y no ponemos nada porque no es una zona de importancia para la agricultura. Entonces, cualquier duda o consulta, ustedes saben dónde me escriben, axel.lacen@unc.edu.ar y nos mantenemos en contacto por ese medio. Hasta la próxima, gracias y saludos.